y quién vigila y quién se opone a la entrada de capitales, de esos capitales que llamamos golondrinas, que hacen un daño inmenso al entrar y otro daño inmenso al salir. Eso que llaman el carry trade, gente que está entrando con maletines cargados de dólares a Colombia todo el día, por las barbas de las autoridades, ministro. ¿Y eso quién lo vigila? Dineros del narcotráfico, dinero de la mafia internacional, dinero de los especuladores financieros de todos los tipos, dineros que están entrando a Colombia a hacerle daño a la economía de este país. ¿Quién lo vigila? Entonces yo les puedo aceptar a los señores del gobierno la idea de que hay que estabilizar recursos y en ese sentido tocar la plata de las regalías, pero si me muestran que se está hablando de estabilizar otras cosas. Pero eso no está sucediendo en ninguna parte y la revaluación ahí está galopando. Sin necesidad de bonanza, está galopando y está destruyendo la economía nacional. La industria del agro colombiano están desapareciendo en el proceso de revaluación que estamos sufriendo. Y repito, e insisto en la pregunta, y la hago en público, y estoy seguro que ningún medio de comunicación lo va a observar. ¿Qué pasa con la plata del narcotráfico? ¿Qué pasa con la plata del AMPA que entra a Colombia a rodos causando revaluación? ¿Dónde se lava esa plata? ¿Cuáles son los banqueros que se benefician de ese negocio? De este tema, ¿por qué no se habla? ¿Por qué no se habla? Porque claro, pegado de esto están los intereses de los especuladores extranjeros, que son los reyes de Colombia, y que no van a un país donde la plata no puede salir, entonces aquí no puede haber control de capitales. Y esa plata que está entrando nos hace un daño descomunal al entrar, y nos va a hacer un daño peor al salir, porque que sale, sale. Que sale, sale, porque aquí no se toman medidas que sí se toman en otros países. Vuelvo y repito, ¿por qué el gobierno nacional, el anterior y este, tiene una actitud de alcahuetería con la plata del narcotráfico? Insisto en la pregunta. Y esto tiene este fondo, además del fondo pues de ahorro, es que aquí estamos hablando de ahorrar plata de los pobres de Colombia. Yo repito, yo creo que usted en un determinado momento puede tener un fondo de estabilización y manejar una plata, pero se necesitan varias cosas. Primero, que haya bonanza. Segundo, que yo esté haciendo otras cosas para impedir la entrada de capitales indeseables a Colombia. Y tercero, el ahorro presupone que a uno, en cierto sentido, le sobra la plata. Lo dije la otra vez, decirle a un niño que no se le puede dar educación ahora porque le vamos a dar educación al nieto, con los fondos, con la plata del ahorro y el fondo de estabilización, es una cosa medio absurda. Decirle al niño que no puede almorzar porque es que el viernes va a desayunar, pues es una cosa bien compleja de sustentar. Entonces miren ustedes que aquí hay un debate que es mucho más complejo de como el gobierno nos lo quiere presentar, porque aquí están escondiendo detrás de este proyecto muchas cosas. Están escondiendo, por ejemplo, el asunto de la regla fiscal. Y están escondiendo el desastre del modelo económico. Yo con esto quiero terminar, señora presidenta, porque quiero ser breve, no voy a repetir otras cosas que he dicho sobre este mismo tema. Y son muy importantes, por ejemplo, el tema de que las regalías que pagan las transnacionales son ridículas, el tema de que los impuestos que pagan son ridículos. Ahí también habría una plata para ver cómo se hace y que en vez de estar todos peleando por la sábana cortica, veamos a ver cómo se amplía la sábana para que le alcance más a todo el mundo, porque además yo tampoco es que me oponga a que el gobierno nacional tenga plata para gastar, pero aquí sí hay una discusión sobre descentralización, que es un debate que hay que poner sobre la mesa, ministro, porque esto lo que hay aquí es una puñalada a los procesos de descentralización. Y bueno, si a ustedes les parece que eso está bien, plantéenlo, pero plantéenlo con franqueza, no nos sigan con el engatuse de que este es un debate entre los honrados y eficientes gastadores del gobierno nacional contra los corruptos e ineficientes gastadores de los municipios y de los departamentos del país, porque ese es un debate que en esos términos es por completo inaceptable. ¿Cuál es en últimas el problema que estamos teniendo y que está detrás de esto y del recorte a las transferencias? El gobierno nacional está más o menos quebrado. Hay otros más quebrados, pero lo cierto es que el déficit de las finanzas públicas es muy grande. O sea, la plata que le entra al gobierno nacional en condiciones normales, por impuestos, etcétera, es insuficiente frente a los compromisos del gobierno y las necesidades del gasto. Ese es el problema. Entonces van a estrangular
el gasto de los municipios y de los departamentos por la vía de darle una plata al gobierno nacional. Al final ese es el secreto. Y ya mencioné, la persecución contra los dólares de las regalías tiene que ver con abrirle camino a otros dólares y otras cosas que están entrando al país y que el gobierno prefiere que sean esos los dólares que entran, porque podía atajar los unos o los otros y decide pues golpear, a mi juicio, los que no debería golpear en este caso. Pero además yo les quiero llamar la atención a esto a los colombianos. Es que llevamos 20 años en la misma política económica. Algunos llamamos del neoliberalismo, del libre comercio, el consenso de Washington, el nombre no importa. Y estamos llegando al punto en que quedamos en la plata. No alcanzan los recursos del gobierno nacional, pero estos gobiernos se gastaron dentro de este modelo todos los ahorros de la nación. Esto es una cuenta que habrá que hacer, senadora Piedad Córdoba. ¿Qué se hizo? La plata de las privatizaciones de las empresas de servicios públicos, del sector financiero del Estado, de los negocios de las mineras que eran en las que el Estado colombiano era socio. ¿Qué pasó con la plata de Telecom? ¿Qué pasó con la plata de los puertos? Todo eso desapareció, se esfumó, o sea, el país viene funcionando sobre la base de comerse los ahorros de un siglo, es lo que han hecho los neoliberales en todo este proceso. Antes la educación era un derecho, hoy ya la mitad de los jóvenes en Colombia se educan por su cuenta porque el Estado no les ofrece sus servicios. El sistema de salud, que en buena medida antes era atendida con los recursos públicos, ahora se volvió una especie de negocio de aseguramiento en el cual son los ciudadanos los que terminan pagando la salud de los colombianos. Las carreteras, hoy vale un ojo de la cara moverse con una carretera porque está también privatizada y hay que pagarla. O sea, que estamos hablando de un modelo económico que ha destruido, que tiene al país en una crisis profunda, pero que ha venido desbaratando el conjunto de la economía nacional. Un problema de desempleo mayúsculo, 70% de los colombianos o desempleados o subempleados en la economía del rebusque, como se quiera llamar, un problema de pobreza espantoso, pero eso sí, un asunto de concentración de la riqueza que para ellos es maravilloso, porque les ha ido de maravillas a esos que han concentrado la riqueza por todas partes. Y ahora se vienen, porque esto es parte de este mismo proyecto, con el proyecto de la regla fiscal presentado por la administración anterior, o el de la responsabilidad o estabilidad fiscal. Este es un tema de alguna complejidad para explicarlo y nunca hay tiempo suficiente, pero lo ilustro de esta manera. Esa ley de tierras que se está tramitando, que tiene que ver con restituirles a los desplazados las tierras que les quitaron mediante la violencia, idea con la que yo estoy de acuerdo. Yo pienso que al que le quitan un pedazo de tierra o su finca por violencia, el Estado debe restituírsela. Pero esa es una ley que tiene origen en decisiones de la Corte Constitucional. Repito, sin las determinaciones de la Corte Constitucional esa ley nunca se hubiera podido tramitar. Pues o no se hubiera obligado su trámite, porque es un trámite obligatorio. La determinación de unir el POS del sistema subsidiado y del contributivo, que es también una determinación de la Corte Constitucional, no se hubieran podido tomar si existiera la ley de la regla fiscal o de la estabilidad fiscal. Este es un asunto así de grave de lo que estamos hablando. Y esto de las regalías es del mismo espíritu. Entonces, aquí con el cuento de la estabilidad macroeconómica, calculada además para que Colombia tenga el grado de inversión y sea el paraíso del capital financiero, así pase lo que pase en esta pobre república, van a estrangular todo lo que sea las necesidades sociales de los ciudadanos. Senadores, amigos del gobierno, les llamo la atención sobre esto. Aquí la determinación que está tomada es que se van a congelar o a darle reversa a los derechos sociales que están en la Constitución de 1991 para desarrollar toda la parte neoliberal de esa Constitución. ¿Saben esto en lo que estamos? Este es el problema de esta ley y es el problema de la ley de la regla fiscal o de la responsabilidad fiscal. Este es el debate de fondo, o sea, es coger un país e intentar mantenerlo en funcionamiento sobre la base de más pobreza, de más desempleo, de más sufrimiento ciudadano, de más concentración de la riqueza, de más beneficiar a los intereses extranjeros. Es un poco llegar ya al paroxismo con la idea de que los colombianos seremos felices si primero hacemos felices a los extranjeros. Cosa que nos están diciendo desde hace 20 años y por supuesto que no opera así porque la vida demuestra que no es así. Ojalá fuera así de fácil,
hacer feliz a un gringo y eso vuelve a feliz a los colombianos, pero no opera así, funciona es exactamente al revés. Así muchos se desvivan por hacerlos ricos. ¿Sí? No funcionan desafortunadamente así las cosas. O sea, que aquí ante lo que estamos es ante esto, y con esto concluyo, señora presidenta. Este proyecto que hemos desnudado en no sé cuántas ocasiones y que se sigue desnudando y que no van a poder tapar sus realidades con reacciones absurdas. Es un proyecto que hace parte de una lógica que a mí me dicen es que, senador Robledo, ustedes no proponen nada. Nosotros sí proponemos cosas, si se piensa en lo que estamos diciendo y si no se asume una actitud prejuiciada. Aquí hay una gran discusión. O se salva el modelo neoliberal del libre comercio, del Fondo Monetario Internacional, o se salva Colombia. Esa es la disyuntiva en la que hemos sido puestos. ¿Qué se va a salvar? El propósito del gobierno del doctor Juan Manuel Santos, que es, digamos, un dogmático de todas estas concepciones y convicciones que vienen desde antes, y lo refleja así su gabinete de manera clarísima. Es un convencido de que aquí lo que importa es salvar el modelo económico neoliberal, salvar el libre comercio, salvar a las transnacionales, salvar al capital extranjero. Otros pensamos que así se hunde Colombia, y que aquí lo que hay es que salvar a Colombia, no al modelo económico neoliberal. Mira, aquí lo que hay es que generar un modelo económico de desarrollo, de producción, de empleo, de industria, de agro, de transnacionales que paguen regalías, que paguen impuestos, con relaciones laborales justas, donde el medio ambiente no se destruya como se está destruyendo. O sea, una cosa distinta. Ahora, habrá unos a los que no les gusta, a los que les ha ido de maravillas en esta etapa y están literalmente forrados en riqueza, les parecerá que todo está muy bien, pero esta es la gran propuesta y la gran preocupación que nos queda, y este proyecto es un buen ejemplo. ¿Qué salvamos? Salvamos un modelo económico que lleva 20 años aplicándose, senadora Daira, y que los hechos nos demuestran que no funciona, por lo menos para lo que se supone que nos interesa a muchos, o salvamos a Colombia, con determinaciones diferentes. Esta es una buena ocasión para hacer este debate. Concluyo insistiéndoles en esto. Esos cambios que le hicieron al proyecto no son más que cambios absolutamente cosméticos, insustanciales, menores a un grado sumo, para poder como engrasarlo, para poder venderlo de la mejor manera. Esa es la triste realidad de esto. Ustedes no encuentran un solo cambio que valga la pena el proyecto. Nada. Ni un solo cambio que valga la pena el proyecto, y que esté explícito y sea claro, no sea que uno se lo imagine, porque claro, en la presión y un poco en la frustración, etcétera, pues los seres humanos somos dados a pensar con las ganas, por eso es que compramos lotería, ¿cierto? Pero parte aquí del problema es que no pensemos con las ganas. O sea, que si va a haber modificaciones, que sean ciertas, pero no ha habido ninguna. El proyecto es el mismo del proyecto anterior y es un proyecto, a mi juicio, profundamente retardatario, que repito, le quita a las regiones, no digo a las regiones, no debemos usar más la palabra regiones, le quita a los departamentos y a los municipios el derecho a decidir sobre las regalías. Y además les quita la plata. Son las dos cosas lo que les quita, el derecho a decidir y la plata. Porque aun cuando lo sigan ocultando, se les están quitando la plata. Y aquí vuelvo a llamar, ministro, a través suyo al gobierno nacional, muéstrenos el proyecto de ley que sigue de la reforma constitucional. Si es tan bueno lo que la segunda inyección que nos van a poner, ¿por qué no nos la muestran de una vez? Pero no puede ser que nos digan, no, estén tranquilos, que esta reforma constitucional, bueno, pero eso sí, la ley que les vamos a traer después es maravillosa, ahí vamos a arreglar todos los problemas, todas las dudas, no. Es una cosa mínima de respeto con los afectados decirles exactamente qué va a pasar y que sea sobre toda la información que las distintas bancadas sigan decidiendo. Mientras las cosas estén como están, el Polo Democrático Alternativo, por estas razones y muchas más que no he dado, seguirá oponiéndose a que ese proyecto sea acto legislativo. Muchas gracias, señora Presidenta. A usted, senador, pero le doy 2 minutos para su bueno, tiene el uso de la palabra. Está destruyendo la economía nacional, la industria del agro colombiano están desapareciendo en el proceso de reevaluación que estamos sufriendo. Y repito, e insisto en la pregunta, y la hago en público, y estoy seguro que ningún medio de comunicación lo va a observar. ¿Qué pasa con la plata del narcotráfico?
¿Qué pasa con la plata del AMPA que entra a Colombia a rodos causando revaluación? ¿Dónde se lava esa plata? ¿Cuáles son los banqueros de todos los tipos? Dineros que están entrando a Colombia a hacerle daño a la economía de este país. ¿Quién lo vigila? Entonces yo les puedo aceptar a los señores del gobierno la idea de que hay que estabilizar recursos y en ese sentido tocar la plata de las regalías, pero si me muestran que se está hablando de estabilizar otras cosas. Pero eso no está sucediendo en ninguna parte y la revaluación ahí está galopando, sin necesidad de bonanza, está galopando. ¿Y quién vigila y quién se opone a la entrada de capitales, de esos capitales que llamamos golondrinas, que hacen un daño inmenso al entrar y otro daño inmenso al salir? Eso que llaman el carry trade, gente que está entrando con maletines cargados de dólares a Colombia todo el día, por las barbas de las autoridades, ministro. ¿Y eso quién lo vigila? Dineros del narcotráfico, dinero de la mafia internacional, dinero de los especuladores financieros. Que sale, sale. ¿Por qué aquí no se toman medidas que sí se toman en otros países? Vuelvo y repito, ¿por qué el gobierno nacional, el anterior y este, tiene una actitud de alcahuetería con la plata del narcotráfico? Insisto en la pregunta. Y esto tiene este fondo, además del fondo pues de ahorro. Es que aquí estamos hablando de ahorrar plata de los pobres de Colombia. Yo repito, que se benefician de ese negocio. De este tema, ¿por qué no se habla? ¿Por qué no se habla? Porque claro, pegado de esto están los intereses de los especuladores extranjeros, que son los reyes de Colombia, y que no van a un país donde la plata no puede salir, entonces aquí no puede haber control de capitales. Y esa plata que está entrando nos hace un daño descomunal al entrar, y nos va a hacer un daño peor al salir, porque que sale, sale.